más comunicación, más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Nosotros estamos un poco tarde, tuvimos un problema técnico esta mañana, como es habitual decir en la radio cada vez que tenemos una demora. Para justificarnos, uno de nuestros computadores no quería comenzar a trabajar, como tampoco queríamos nosotros, estamos un poco cansados, a pesar de que vengo llegando, la verdad, de una semana de descanso. Estos días brumosos, no sé si le pasa a usted en su casa, a usted en el colectivo, a usted donde quiera que nos esté escuchando, pero nos inspiran quedarnos en casa como lo hicieron los computadores de la Radio Universidad Austral de Chile esta mañana. Víctor Godoy, ¿estás conmigo? Hola Miguel, ¿qué tal? Sí. Buenos días a Mira, la audiencia. ni siquiera me había puesto los audífonos. Hola, buenos días. Tengo un pequeño problema con el retorno. ¿Qué te parece si presentas a nuestros invitados? Entiendo que ya están con nosotros, invitados. Si les das la bienvenida a su casa radial, a quienes nos acompañan cada miércoles. Sí, no cometas ese agravio de... ¿No? No voy a decir la palabra, digamos. Ahora pero, sí. Pero Dime. Nada, no te decía nada. Ah, no ya. te preocupes. Ya, estaba reiniciando. Ahora todos los equipos estaban fuera de servicio en el estudio. Nos costó un poco reiniciarlo. Te tienes que reiniciar tú, Miguel. Egon, bienvenido. ¿Te gustaría? Egon Montesino. ¿Te gustaría reiniciarme? Verás tú que muchos han intentado, muchos lo han intentado, pocos han sobrevivido. Claro. Pero uno cuando se reinicia queda mejor. Bueno, no queda peor. Sí, por eso. Así que A mí me gusta mi hardware. Yo te quiero mejor, no peor. Ya, pero yo estoy Están usando lenguaje Dime. digital para máquinas analógicas. Sí, ¿no? sí, no corresponde. Por eso digo, a mí me gusta mi hardware y mi software. Yo creo que está errado en el siglo cuando utilizas esos códigos para referirte a mi funcionamiento, estimado Egon. Sí, bueno, Big Boss. Perdón, Big Boss. Oye, no sé si máquinas analógicas o máquinas a vapor, Víctor. A transistores. A transistores, Bueno. sí, otro siglo. Bonito siglo. Bienvenido, Egon, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? Bien, corriendo Bien. esta mañana, como te decía, reiniciando algunos sistemas. No es que me quiera quejar, pero quiero reiterar las disculpas. La verdad es que los equipos que usamos, particularmente los computadores en los estudios, trabajan 24 horas en forma ininterrumpida, ya llevan 4 o 5 años, requieren cierto mantenimiento, no solo el software, sino también el hardware comienza a tener algún agotamiento, la fuente de poder, los ventiladores, esas cosas, y a veces se ponen mañosos. Por eso estamos partiendo tarde. Juan Andrés Varas también nos acompaña ya. Egon, disculpa. Te mandan un saludo. ¿Quién nos saluda? Quiero partir saludando a Pedro Burgos, que nos está escuchando desde algún lugar de la precordillera de la región de los ríos. Uh-huh. Está con teletrabajo, me contaba, en Río Bueno, y nos escucha frecuentemente. Y nos va a escuchar hasta las 9:15 nomás, dijo, porque ahí tiene que entrar ya a actividades laborales. Así que un saludo para él. Apurémonos entonces. Y te mando un saludo también a ti, especialmente Miguel, no sé por qué, pero me dijo, salúdame a Miguel. Bien, un abrazo para Pedro Burgos. Así es. Víctor, Ese era mi encargo. muchas gracias, Egon.
mientras se incorpora el profesor Juan Andrés Varas, ¿qué te parece, Víctor, si iniciamos la conversación? Sí, claro. Desde la semana pasada a esta sesión de hoy, desde el miércoles anterior, han pasado un par de cositas nomás, digamos. Cayó el ministro o salió derechamente del gobierno, suponemos, ¿no? O sea, va a ser probablemente acusado. Eso de cayó, yo creo que es más una manifestación de deseo tuyo que una descripción de la realidad. O sea, cayó. Yo creo que cayó. O sea, si le preguntáramos a él directamente, probablemente en el fondo siente eso, porque no es que esto haya sido simplemente un movimiento de piezas, ¿no? Como fue el anterior cambio ministerial, sino que aquí se salió cuestionando un poco a la figura del ministro y eso que se trató de guardar las apariencias en los primeros días y horas por respeto a él, supongo, tiene que ver también con que hay un cuestionamiento del gobierno. O sea, él pagó, digamos, hizo de fusible, como decíamos, creo que la semana pasada usamos esa palabra de Egon y asumimos de que eso podía suceder, ¿no? Sí. Eso es un gran tema, y el otro gran tema es el acuerdo al que se llega precisamente el mismo día. Estamos hablando de la jornada de día domingo, que hasta hace un tiempo era una jornada de descanso. Sí, Víctor, Hoy en día ya no. yo sumaría en el interín, como decía mi abuelo, entre esas dos noticias que marcaron el fin de semana y el día de hoy que tenemos esta conversación con Egon, se renovó por otros 90 días el estado de catástrofe. Una cosa que no nos debiera llamar la atención, sabíamos que eso iba a ocurrir en cualquier momento, pero cuando yo vi la fecha de vigencia del nuevo periodo de excepción, 15 de septiembre, la verdad es que me dio un poco de vértigo. 15, por el 18, dice. Por el 18, no, por el 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial. ¿Qué va a pasar el 16? No. El 21 de septiembre vamos a llegar demasiado apurados a organizar ese asado. Me preocupa que alcancemos a hacerlo como corresponde. Pero bueno, la prórroga del estado de catástrofe por tres meses más pone el horizonte de esto que nosotros probablemente, no sé ustedes, pero yo cuando empezamos esto el 16 de marzo pensé que podría durar 3 semanas, 1, 2 meses en el peor de los casos, y ya estamos pensando en septiembre, octubre. Egon Montesinos. Sí, bueno, respecto a los temas que plantea Víctor, evidentemente que han sido los temas que han marcado la pauta política al menos, y hoy día va a comenzar a marcar la pauta política la lluvia en Santiago. No sé si se han dado cuenta, ya no están hablando del coronavirus, sino que están hablando de la lluvia. Juan Andrés, buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, días, Víctor. Muy buenos días, Miguel. Profesor Varas, buenos días. Y como ustedes plantean los temas, efectivamente, en el caso de la salida del ministro, yo tengo un primer comentario. La verdad es que estaba revisando desde el año 90 hasta ahora qué ministro había provocado tanta pasión en la ciudadanía por su salida. Y me costó encontrar alguno. En realidad, no. Quizás el ministro más polémico fue con el Mopgate, pero no salió como en esta lógica de casi pontificado por un sector y crucificado por otro. A eso me refiero en que no tenía registro sobre las pasiones que había generado la salida de un ministro, tanta pasión. Y yo creo que la salida del ministro también es un reflejo del país. El país está polarizado, yo insisto en eso, el país está dividido hoy día en dos. Lo que menos encuentro yo en el país y en la opinión pública, o al menos en las redes sociales, son visiones razonables, moderadas respecto de ponderar lo que está pasando en el país. Yo la verdad es que no sé si mi opinión será ponderada, no aspiro a eso, pero trato de hacer un esfuerzo en buscar las razones por las cuales suceden los hechos políticos. Y en el caso del ministro hay una cuestión evidente. Lo que demuestra el estudio o la investigación periodística de CIPER
que ya venía siendo un tema respecto de las cifras, nosotros aquí igual lo habíamos conversado. Es un hecho evidente. Yo no veo que ahí haya una situación preparada por una izquierda que se obsesiona un sector de este país de culpa, y asumiendo que es responsable de muchas cosas. Yo a veces despierto y digo, si esta izquierda que alucina a un sector de la derecha que es tan poderosa, tuviera el poder que dice que tiene, estaría gobernando el planeta. Y hasta donde yo sé, la izquierda gobierna un par de países en el mundo. Y el resto no está gobernado por esta imagen, caricatura que se han encargado de poner algunos respecto de una izquierda ultrapoderosa. Aquí hay hechos objetivos que detonaron la salida del ministro. Una información que tenía la OMS, otra información que teníamos los chilenos. Un lenguaje bélico que no contribuye en nada a la unidad. Un estilo vertical, autoritario, de excluir a personas o a grupos que querían incluir, que no contribuyen nada a esta anhelada unidad, a los acuerdos, etc. Teníamos por otro lado una comunidad que no colabora porque a nosotros nos agarró esta crisis con una crisis de confianza en las instituciones, es decir, nos hablan las instituciones públicas, nos habla el gobierno y la mayoría de la gente no cree en quién te está hablando, en quién te está pidiendo la colaboración de la cuarentena, porque te están diciendo quédese en la casa, pero los actores políticos sí pueden salir porque son inmunes al virus. O sea, daba la impresión que las autoridades son inmunes porque hacen sus actividades habitualmente, hay personas inmunes que pueden hacer sus actividades habitualmente, pero el resto del país se les pide que... ¿Me entiendes? Entonces había un mensaje muy confuso. Yo llevo siguiendo al ministro París, en las noches me dedico a hacer una especie de paneo de sus intervenciones, y en 3 días ha demostrado un cambio, al menos en lo simbólico, respecto de cómo gestionar esto. Ya la forma de informar al país es totalmente distinta, con alcaldes al lado, con sociedades científicas al lado, con los subsecretarios al lado, sin pachotadas al periodismo, tratando de responder lo que se le pregunta, porque hay cosas que probablemente no se pueden responder o no están las condiciones para responderlas. Ayer la visita al hospital a mí me parece que es un acto necesario. Yo no creo que escondiéndose uno va a resolver. Va al hospital, enfrenta, hay conflicto evidentemente porque hay mucha rabia acumulada en funcionarios, hay mucha frustración, y él va, enfrenta y trata de hacer lo que se le estaba pidiendo al exministro que haga. Entonces, estas cuestiones de cartas de respaldo, del Big Boss, el gran jefe, la víctima, yo creo que no le hacen bien al país, y la salida del ministro, te insisto, genera muchas pasiones que yo no había visto en algún otro ministro, incluso más pasiones que con el propio presidente. O sea, yo creo que con este estilo de ser Big Boss, el ministro Mañalich también ha perjudicado la figura presidencial, porque en definitiva se está hablando más de un exministro que de quien tiene que conducir políticamente y socialmente esta crisis. Y afortunadamente se ha apaciguado un poco el liderazgo de París, político al menos. A mí me parece que es mucho más amigable, voy a usar este concepto, amigable que el de Mañalich, y me parece que por lo menos hay que darle la oportunidad a este ministro a que haga una conducción mucho más saludable para el país, saludable políticamente. Y por otro lado, Briones haciendo lo que tiene que hacer, llega y alcanza un acuerdo, que yo creo que ese acuerdo estaba frenado por la figura de Mañalich, y logra un acuerdo que a mí me parece bien. Ahora viene la implementación. Bueno, y yo, solo un comentario, Víctor. Este acuerdo ha sido muy criticado también porque es un acuerdo, dicen, entre la derecha y la concertación. Algunos han criticado este acuerdo, pero yo digo, oye, los actores políticos están llamados a llegar a acuerdos, sino ¿qué esperamos de un actor político? ¿Que juegue a la pelota? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se pasen peleando? Cuando pelean, criticamos que pelean. Cuando llegan a acuerdos, criticamos que llegan a acuerdos. Hay una enfermedad crónica en algunos sectores de la política que se haga lo que se haga, está mal. O sea, yo creo que estamos en una situación absolutamente crítica, y hay un porcentaje de la población que espera que efectivamente los actores políticos lleguen a acuerdos. Entonces, se comienza a criticar. Mira, y mira lo curioso, mira lo sintomático del país. Critican los extremos del país los acuerdos.
Kast y la extrema izquierda criticando los acuerdos. Imagínate. Entonces, esto es sintomático. Se juntan los extremos, los polos, criticando algo, pero yo digo, si no llegan a acuerdos, un mínimo acuerdo, bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que llegue noviembre y vamos a tener a gente que ni siquiera va a recibir una canasta? Entonces, esas son las preguntas que a mí me surgen en este ambiente tan turbulento, que por un lado yo creo que la política tiene que ponerse a tono y tiene que hacer más esfuerzos, sí, y los esfuerzos que se han hecho a mí me parecen que son buenos primeros pasos. Hay que corregir, por supuesto que hay que corregir. Todo es corregible, todo es corregible, pero hay que dar primeros pasos. Y en este caso creo que el ministro de Salud actual, París, yo creo que está dando al menos señales simbólicas que me parecen que van por un camino correcto. No ha solucionado nada, probablemente no, pero la embarrada que quedó con diarios internacionales que a nosotros hoy día ya no los ponen como el ejemplo bueno, sino que nos ponen como el ejemplo malo, son cuestiones que hay que corregir, recuperar confianza con sociedades científicas, recuperar confianza con actores políticos. Y un bonus track, y ya con esto cierro. El miércoles pasado dijimos que el ministro Corbe lo habían metido en problemas. ¿Te acuerdas? Que dijimos acá, sí. Lo metieron en problemas. Bueno, lo metieron en problemas. Claro. Sí, podemos tocar ese tema también. Está Juan Andrés Varas con nosotros. Bienvenido, Juan Andrés. Estoy escuchando atentamente y informándome. Ustedes saben que ustedes son mi fuente de información semanal. Sí, yo creo que lo de Jaime Mañalich lo habíamos conversado antes de su salida y habíamos llegado a un consenso en torno a que la conducción le había faltado incertidumbre y le había faltado humildad y le había faltado transversalidad. Y yo lo que espero es que el ministro nuevo, Enrique se llama, ¿no? Enrique París, retome esa senda de instalarse desde la incertidumbre, desde la transversalidad y desde la humildad, porque eso efectivamente posibilita acuerdos. Yo quiero destacar esta idea de Egon. La sociedad chilena tiene la sensación de que está viviendo en el peor de los mundos posible, o una parte importante de la sociedad chilena tiene la impresión, yo diría la certeza visceral, estomacal, de que está viviendo en la peor sociedad del mundo. Y eso es una impresión que es equivocada, y hay que decirlo con todas sus letras. Chile, en los últimos 30 años, ha superado la pobreza como no lo había superado en los 150 años anteriores desde la independencia, ha superado incluso la desigualdad. Si uno mide el famoso índice Gini en los años 70 y lo mide ahora y lo compara con otros países, es una superación verdaderamente notable. Ha generado una sociedad mucho más inclusiva que la que teníamos antes, con mucho más movilidad social que la que teníamos antes. Y eso se debe a una política de acuerdos entre lo que podríamos llamar la exconcertación y los partidos de la centro-derecha. Esa política de acuerdos fue extraordinariamente fructífera para el país, es decir, produjo el tiempo de crecimiento, de creación de riqueza, de estabilidad política y de superación de la pobreza más importante de la historia de Chile. Y eso no hay nadie que lo niegue, al margen de las sensaciones que uno pueda tener y que son tan importantes como los hechos en política. Pero yo quiero hacer una reivindicación de esa política de los acuerdos, de esa política de la sensatez, de esa política de rehuir los extremos. Y los acuerdos a que se llegaron y que están efectivamente posibilitados por la salida de Mañalich son criticados por la extrema izquierda y por la extrema derecha, es una señal poderosísima de que se está actuando correctamente. Normalmente la extrema izquierda y la extrema derecha reman para un lado que no están alineados con el interés común o el interés general del país. Y yo creo que el acuerdo político al que se llegó en materia de tratamiento económico, de reactivación, de ayuda, se alinea en cambio con los objetivos superiores del país sin lugar a dudas. Juan Andrés Vara está con nosotros y Miguel Ángel Millar en el estudio. Oye, a propósito
de la mirada depresiva de Miguel con respecto a la cuestión del estado de catástrofe. Miguel, Dígame, profesor. Que me esté escuchando hoy día, no hay que caer en la depresión aguda todavía, porque el estado de catástrofe es un estado de excepción constitucional que habilita, ¿no?, para decretar medidas, pero no las supone de manera inmediata. O sea, ejemplo, el toque de queda se puede imponer cuando hay un estado de excepción constitucional, pero si se impone o no se impone, y desde qué hora se impone, y hasta qué momento del calendario se impone, es una cosa que tiene que ir modulando el presidente de la República conforme van evolucionando los hechos. Entonces, lo que quiero transmitir es que es posible que en septiembre podamos tener asados nocturnos y celebraciones del Día del Trabajador Radial como corresponde, aún. No sé, mira, más allá de las medidas, Juan Andrés, tiene que ver con el horizonte temporal casi existencial en el cual ya comenzamos a movernos. En serio, pensábamos, hace apenas algunas semanas escuchábamos al ministro Mañalich, al ex ministro Mañalich, decir que esto iba a tener su pic, no sé si lo recuerdan, la última semana de abril, la primera semana de junio, de mayo, y mira, ya estamos mediando junio, y esto está todavía escalando. Entonces, me refiero al horizonte temporal que de alguna manera marca el ritmo de la existencia hacia adelante, más allá de las medidas catastróficas que se pudieran tomar o no tomar. A propósito del estado de catástrofe, yo quería entrar en forma oblicua, de hecho, al tema. Tenemos toque de queda todos los días, hay una serie de medidas restrictivas que a mí la verdad me parecen, en lo que a la región se refiere, a ratos bastante más cosméticas que operativas. Alguien me decía, sí, bastante más comunicacionales que sanitarias. Yo no sé si en eso efectivamente, a propósito de la evaluación y de la alegría con la que ustedes celebran el cambio de ministro, ha habido efectivamente un cambio. Yo no sé si ha mejorado la comunicación simplemente, y esto lo conversamos hace un par de semanas. Yo me he dedicado estos días que regresé a actualizar la página web de la radio, que estaba un poco atrasada, no hemos subido todos los podcasts, estuve escuchando conversaciones que habíamos tenido precisamente con Juan Andrés y con Egon, a propósito de que, lo decía Egon, lo importante pareciera ser desde hace algún tiempo para los gobiernos latinoamericanos es comunicar bien, sin importar cómo se gobierne. Y sí, extrapolando esa frase, pareciera ser que París mejoró el registro comunicacional, es un registro bastante más empático, hay bastante más voces en la mesa, pero eso es una cosa, y otra cosa es si se ha mejorado el ejercicio operativo del control sanitario de la pandemia. Son dos mundos distintos, y podemos estar muy contentos con el desempeño del nuevo ministro, por lo menos con la forma en la que enfrenta las cámaras y el diálogo, el tono del diálogo que tiene con los periodistas, que pareciera ser que ya no son una tropa de mentirosos con los que vamos a pelear todos los días. Pero la pregunta es qué está pasando en las salas de urgencia. Por ahí va. Tengo el temor yo también, porque insisto en el pesimismo, que dentro de algunas semanas vamos a estar aquí todos diciendo que el ministro lo está haciendo pésimo y alguien va a ocupar el rol de defenderlo, porque también es cierto que no se puede hacer lo imposible, pero es ese derrotero que empieza a escalar en el calendario anual el que me tiene un poquito desanimado. Mira, frente a ese tema, yo no estoy contento con cómo lo ha hecho el ministro, quiero precisar, el ministro París. Yo estoy contento con que ya no tenemos a Mañalich. Eso a mí me tranquiliza, que ya no tenemos a alguien que te invocaba permanentemente a pelear, a una guerra, Big Boss, a esta cosa media freudiana, fálica del poder, que a mí me enloquece. O sea, yo no creo que así se resuelvan las cosas, esta cosa schmittiana del poder amigo-enemigo. Si tú no estás conmigo eres mi enemigo, si tú estás en oposición a mí eres enemigo, por tanto vamos a pelear. Yo creo en una política mucho más horizontal, como la que está planteando, al menos en su estilo comunicación. Ojo, París. Otra cosa es cómo está y va a traducirse eso en la respuesta sanitaria, que eso tiene que ver más con implementación de política pública. Gian Domenico Maioni, que es un teórico cientista político que habla de las políticas públicas, él le asigna un rol esencial a la persuasión en la política pública. Yo creo que ahí está París. Eso tiene que hacer un ministro. Te tiene que convocar a algo, te tiene que convocar a una estrategia, te tiene que entregar credibilidad. En ese sentido creo que no estoy para nada contento. Yo creo que va en un buen camino.
sí estoy contento con la salida de este otro ministro. Entonces, porque él sí te invitaba a otra cosa que le estaba haciendo muy mal al país. Ahora, otra cosa es la política sanitaria, en donde tú señalas, eso creo que no lo va a cambiar el ministro, porque las camas, yo no siento que no hay más camas por haber cambiado un ministro, no hay más vacunas por haber cambiado un ministro. Aquí el ministro creo que tiene que hacer un trabajo ahora de implementación de política pública, que ahí es donde tiene que poner a disposición a todas las instituciones que pueden colaborar, sociedades científicas, universidades, etcétera. Alcalde, atención primaria, y veremos qué es lo que pasa. Hay cuestiones que son inevitables y que probablemente hoy día vamos a tener 31.000 personas más que van a entrar, no sé en qué categoría, si contagiados, muertos, asintomáticos, sintomáticos, no sé, pero ayer se habló de que habían 31.000 personas que no estaban siendo contabilizadas. Esos van a entrar hoy día. Veremos cómo se da el escenario, pero acá hay un rol que un ministro no es un sanador. Un ministro no es un sanador. Un ministro es un conductor que habla, entrega señales, símbolos. Yo lo que digo es que hay que esperar cómo va conduciendo. Toma decisiones, Egon. No solo pues, da señales, toma señales, dirige. Toma decisiones, administra, gestiona. Pero yo también te digo, declara cuarentenas, cosas que la comunidad ha estado pidiendo. O sea, 5 días y en 5 días ha dado... Juan Andrés, Egon. 5 días y en 5 días... En 5 días. Juan Andrés Varas. Muestre resultados de gestión, es un infantilismo político o mala fe. Lo que uno puede pedirle a un ministro en 5 días es el cambio de tono, es el cambio de posición desde la cual habla, es el cambio simbólico. Y eso lo ha hecho bien el ministro París. Los resultados de gestión yo creo que hay que empezarlo a evaluar en un mes y medio, porque efectivamente las decisiones de gestión que se toman tienen impacto en la realidad de una manera pausada en el tiempo, de una manera lenta. No, claro. Como decía Egon recién, las camas son las que son. Si se toma, por ejemplo, la decisión de doblar la disponibilidad de hoteles habilitados como residencia, bueno, esas son decisiones que toman tiempo de implementarse en los hechos y tardará una semana o 10 días en realizarse el aumento de capacidad de esa infraestructura. Las decisiones de política de salud pública seguramente se van a tomar un poco más de tiempo todavía en adoptarse, precisamente porque adoptar una decisión en un contexto de transversalidad es más lento que hacerlo en un contexto vertical, y más todavía tiempo se van a demorar en demostrar efecto. Entonces, no pidamos lo que no se puede pedir razonablemente. No estoy de acuerdo, Juan Andrés, ahora, pero... Hay un tema, Miguel, para cerrar mi argumento. Sí, pero espera un minuto, Egon. Juan Andrés, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando hablamos con los gremios de la salud, fundamentalmente, quiero hablar de quienes están en las salas de urgencia, quiero hablar de quienes están en los pasillos de los hospitales, lo que nos dicen es que no tenemos un mes y medio. No podemos sentarnos a esperar en ese horizonte temporal a que las medidas que se están tomando den efecto. Y cuando dicen eso, yo no creo que lo digan desde un infantilismo político o desde una mala fe. Eso nomás. Egon Montesino. Yo, para cerrar mi argumento. Ahora, hay un guión que es un guión del gobierno y que probablemente eso establece límites al ministro. Y aquí vamos a qué tanto puede mover el guión. Y el guión está relacionado con esto que tú dices, Miguel. Es decir, hay cosas que probablemente por convicción de cómo entienden la salud, el guión le va a poner límites a un ministro y probablemente ese límite también está dado por legislaciones que habría que modificar, etc. Entonces, ahí hay que poner los límites. Hay un guión que no puede modificar, pero hay otro guión que sí puede modificar y vamos a ver hasta dónde va a llegar y eso se tiene que traducir en gestión. Yo sí quiero establecer un matiz con lo que señaló Juan Andrés respecto de la desigualdad. Es verdad, si uno compara los indicadores, efectivamente se ha avanzado, pero lo que es hoy día un hecho también es que se ha avanzado en que probablemente los que estaban bien abajo han tenido movilidad, en los cuales me incluyo,
hemos tenido movilidad gracias al modelo del libre mercado, de endeudarse con becas. Yo soy hijo de becas. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que se ha acrecentado, sí, la distancia entre el de más abajo y el de más arriba. Es decir, se ha movido los indicadores, pero también se ha profundizado esa distancia y se han profundizado inequidades que... No, es que eso es falso. Eso no hay ningún número. Sí, ningún número. se ha acrecentado la distancia entre los que tienen más, el quintil de más abajo y el quintil de más arriba. Eso es falso. Se ha aumentado la distancia material de números, pero no porcentual, que es lo que realmente importa. La distancia porcentual se ha bajado. Es evidente que los ricos de ahora, los ricos de ahora son más ricos que los ricos de hace 40 años. ¿Sí? Y los pobres de ahora son menos pobres que hace 40 años. Y la distancia, por lo tanto, es mayor. Sí, pues. La distancia numérica, pero la distancia porcentual, que la que importa socialmente, se ha mejorado. Es mucho mejor que antes. O sea, si tú miras el porcentaje de la riqueza del país que concentra el 10% más rico y que concentra el 1% más rico, esos números se han mejorado. Si tú miras el índice Gini, que es el que mide precisamente la desigualdad en términos porcentuales, no en términos de distancia, a ver, yo gano 300 lucas y el otro gana 30 millones. Esa distancia es menos importante que la cuestión porcentual de cuánta gente gana 300 lucas y cuánta gente gana 30 millones. Eso es lo que importa socialmente y eso se ha mejorado, Egon. Mira la cifra. Sí, mira pero sí, yo no estoy diciendo que no se haya mejorado. Perfecto, entonces estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no se haya mejorado. Partí diciendo que se ha mejorado. Yo tengo un pequeño matiz. Y lo que tú dices es súper importante, porque seguramente es una de las cuestiones que gatilla la percepción, que es el otro elemento de las políticas. Y la política es hechos más percepciones. La percepción de desigualdad es posible que se base en esta idea, de que como el rico es más rico, y además el pobre ahora está en una situación de pobreza que le permite ver al más rico, porque antes el rico estaba invisible para el pobre. Hace 40 años atrás el pobre ni sabía. Hoy día lo sabe por los medios de comunicación, porque tiene acceso, porque tiene auto, etcétera. Puede movilizarse, puede saber. Entonces esa sensación de desigualdad existe y está basada en esa distancia, y que es evidente que existe, pero que no es mucho mayor que en los países europeos con los que normalmente nos solemos comparar. Ojo, vean las cifras comparadas. Esto no es... Sí, yo tengo un pequeño... Vean las cifras de los organismos internacionales. Yo tengo un pequeño matiz, Juan Andrés, a propósito del protagonismo que pueden tener las percepciones o las verificaciones en esta evaluación de qué tan cómodo estoy yo en la sociedad en la que vivo, porque si lo material, si solo las cifras importaran, probablemente yo materialmente lo pasaría mejor en Santiago y viviera vivir en Santiago, pero la razón por la que vivo en Valdivia es bastante más subjetiva, bastante menos cuantificable que solo las condiciones materiales que me pueden separar a mí de uno o de otro grupo social, digamos. Ahí la percepción, el estado, cómo me siento yo en el lugar en el que estoy también es relevante, no es solo medir y discutir cómo están los números. Eso es lo primero, digamos. Ya, pero hay un componente subjetivo. Mi argumento, por favor. Hay un componente subjetivo. Breve. Hay un componente subjetivo. Pero lo otro, a propósito de la idea que dice Juan Andrés, porque sí, ¿qué pasaba hace 40 años y qué pasa ahora? Digamos, probablemente ahora estos pobres no son tan pobres como lo eran hace 40 años, pero probablemente están más cerca de un límite que siempre han querido cruzar, y la proximidad con ese límite, que tiene que ver con superar definitivamente las brechas materiales que les impiden mejorar su situación de explotación, voy a usar esa palabra tan clásica, tan del siglo pasado, me dicen siempre, siguen ahí como una barrera infranqueable. Hace 40 años probablemente ni siquiera te lo planteaba, pero hoy día lo tienes ahí probablemente porque, como bien tú dices, ahora los pobres son menos pobres, pero no menos explotados. Eso es todo nomás, a propósito de las percepciones. Oye, que pueden estar... Egon Montesino, disculpa, te interrumpí. Es reduccionista, Miguel. Efectivamente, desde el siglo pasado representa una clase de política que yo espero que este país supere definitivamente. O sea, de verdad, revísate, hazte ver.
Lo voy a hacer. Oye, yo quiero terminar mi argumento de lo que estaba señalando. Montesino. Quiero rebobinar. Partí diciendo que es evidente que las condiciones materiales han mejorado. Si tú mides y comparas, eso se ha mejorado. La distancia se ha profundizado, pero hay otro factor que es un factor no menor. Las condiciones que, como se mide hoy la pobreza, no son las condiciones con las que se medían en el 90. Hoy día se habla de pobreza multidimensional, se habla de otro tipo de pobreza, se están metiendo indicadores como, por ejemplo, acceso a redes sociales, presencia o no de redes en tu comunidad que probablemente te empobrecen aún más para acceder a los beneficios que te ofrece este modelo económico en el cual nosotros nos movemos. Por tanto, si, esa configuración de cómo se vive hoy día no es una configuración que tenga que catalogarse también de subjetiva, porque de lo contrario estaríamos en una cuestión que es interminable. Yo no estoy hablando aquí de subjetividades como forma de construir la pobreza. O sea, hoy día hay dimensiones que son objetivas y que están formando parte de tu vida cotidiana. Hoy día no son solo los ingresos económicos los que, por los cuales tú te mides o te mides en una sociedad para definir si estás o no en una categoría de pobre, indigencia o en alguno de los quintiles. Son otras dimensiones: internet, educación, salud, acceso, dónde vives, etcétera, conectividad. Todo eso hoy día nos pone en una situación que efectivamente en América Latina la desigualdad social y territorial bajo las cuales vive un conjunto de personas considerable en América Latina, los estudios del Banco Mundial, del PNUD, de muchos organismos internacionales sitúan en un porcentaje entre 25 y 30% de personas en América Latina. En Chile nosotros estamos en esa pobreza en un 20%, creo que la última medición de pobreza multidimensional. Estamos abajo, es verdad, eso es evidente. Pero siguen persistiendo estos problemas porque hoy día, a diferencia de los 90, lo que señalaba Juan Andrés o Miguel, ya no recuerdo bien, de la voz de los pobres, hoy día tienen representación ya no en líderes políticos, sino que propia. Y eso es lo que hoy día acrecienta aún más este argumento que ustedes le llaman sensación de que la pobreza hoy día, o subjetividad, la representación de la pobreza hoy es una representación distinta a los 90. La representación de la pobreza hoy día es autónoma, es individual, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por múltiples factores. Por lo tanto, eso acrecienta aún más, esto sí que es subjetivo, la sensación de desigualdad. Sí, eso es así, tal cual. Efectivamente. Ese era el argumento que quería poner nada más. Una vez más estamos de acuerdo, compañero Montesino. Compañero Vara, formemos el partido de la revolución territorial, lo invito. Yo le tengo hasta sigla, se llama PLR. Patá en la... No, el Partido Liberal Nacionalista. No, porque el PLR ya está marcada, PLR. PLR es otra cosa. Vamos a hacer el ridículo ahí, pues, Andrés. CTM podría hacer o no. No mucho. Comando territorial. Comando territorial igualitarista. Sí. Lo otro que creo que es interesante comentar son las cifras de la pandemia en regiones versus la situación de Santiago o el núcleo Santiago-Valparaíso. Sigue ocurriendo que la situación porcentual de las regiones es infinitamente mejor que la de Santiago. Yo que tengo familia en Santiago y los veo ahí saliendo a hacer ejercicio al estacionamiento subterráneo de los edificios, y comparo la situación con la que tenemos aquí en la región de Los Ríos, realmente tenemos bastante que agradecer. No sé si al virus, a las circunstancias o a las políticas públicas, no lo sé, pero el resultado concreto es que tenemos un porcentaje de enfermos relativamente bajo, de fallecidos afortunadamente muy menor, y de casos activos constantes
habitantes también bastante bajo. Es decir, hoy día en Valdivia me parece que tenemos 28, 29 casos activos. Sumémosle Corral, que tiene, no sé, 8 o 9 más. Son cifras bastante moderadas que ojalá la responsabilidad ciudadana pueda colaborar para que se mantengan. Y tenemos que alegrarnos de esas cifras, porque son las cifras que nos permiten no estar en cuarentena, salir a pasear con las precauciones de distancia social cuando lo necesitemos, salir a comprar nuestras provisiones sin tener que pedir permisos especiales, y a la gente que tiene que trabajar, salir a trabajar y a ganarse el pan cotidiano sin demasiados problemas. Así que creo que es una situación dentro de la crisis de la cual hay que alegrarse. Sí, es preocupante, sí, lo sostenido del crecimiento. Si bien el crecimiento es bastante más lento, bastante más razonable y moderado, es sostenido, ¿ah? Hace algunas semanas decíamos lo mismo. Las cifras en la capital nacional son bastante más moderadas que las cifras en otras capitales, en otros países, en otros territorios, pero pasito a paso fue subiendo el cerro a la pandemia y vemos la situación lamentable en la que estamos ahora. Conversábamos con algunos especialistas médicos de Santiago la semana pasada, la antepasada, a propósito de esta revisión de los podcasts y actualización de la página que estaba realizando, y uno de ellos nos decía, precisamente la presidenta del Colegio Regional Metropolitano, esa percepción que tienen en las capitales regionales es la misma que teníamos nosotros hace un mes. Y fíjate que pasito a paso la pandemia va subiendo al cerro, y nos dijo hay que estar preparados porque dentro de algunas semanas, y tal vez no dentro de algunos meses, la situación en las capitales regionales probablemente va a ser la misma y nos pille igual de mal preparados que nos pilló la situación en Santiago, ¿ah? Eso, recordar simplemente esa frase. Por eso el llamado es a la responsabilidad social, o sea, al cuidado de la gente, al cuidado de la familia, al cuidado en los trabajos, a seguir tomando todas las medidas, porque el hecho de estar mejor que en Santiago no nos puede hacer descuidarnos. Eso es clarísimo. Víctor Godoy, ¿estás con nosotros? Ya te fuiste ya. Y respecto de las cifras, de hecho yo escuchando la discusión pinché la página de la OECD para ver la página comparativa, que todos los países de la OECD tienen una página comparativa donde uno puede mirar datos, y esta caída, la de Chile. Así que quizás es una señal de los tiempos, pero ya volverá. A propósito de cambios en la política comunicacional, ya mi paranoia, ¿hasta cuándo? Pero me voy a ir a ver. Si los datos que hay, el lunes salió el informe del Banco Mundial, que es global de todos modos, y que alude a una situación regresiva de la economía para este año, a nivel global más de un 6% de caída de la economía. Se lo mencionaba Egon antes de partir, lo estábamos conversando un poco de cómo el caso de Chile no es tampoco muy halagüeño. El Banco Central de Chile diagnostica la caída del PIB acá en Chile sobre el 7,5%, o sea que al final son datos que claro, no representan toda la riqueza del debate que teníamos, pero que son en la línea más o menos de lo que estábamos diciendo. Así es que no hay, o sea, ese es el motivo de la preocupación, creo yo, que está circulando, y la discusión sobre el acuerdo y sobre la situación de la conducción del gobierno está cruzada por esta situación, digamos, ¿no? Y la pobreza evidentemente es un factor que ha crecido. Entonces probablemente no tengamos números claros, sino hasta de aquí al siguiente trimestre, digamos, cuando podamos mirar datos retrospectivos y digamos en realidad cómo podemos diagnosticar la caída a los niveles de pobreza en la población en Chile. Y para mantenerme solamente en el nivel de los datos, el debate del acuerdo fue ese. O sea, lo que gatilló que incluso saliera Giorgio Jackson del acuerdo, no es que una crítica al acuerdo, digamos, como tal, sino que más bien es un debate técnico que tiene que ver con las cifras. Y eso habla de la pobreza en términos de lo que tradicionalmente nosotros hemos definido en Chile, consensuadamente, que es la pobreza. Y la pobreza está en un límite que es sobre los 170.000 pesos de ingreso
per cápita en una familia que implica que no tienes acceso a determinados bienes, a determinados servicios. Eso en Chile es un dato real, digamos, y yo creo que es real para las familias, ¿no? O sea, uno sabe cuando su ingreso es bajo respecto de lo que necesita, ¿no? Y eso hace crisis hace rato, digamos, se posterga la vivienda, se posterga la salud, se posterga la educación de los hijos, etc. Esa es una realidad que existe, digamos, independiente de si es mejor o peor que antes, eso está existiendo. Y la discusión, o sea, la relevancia de eso es precisamente que la discusión entre viernes y sábado para sacar este acuerdo fue exactamente esa. Fue si se iba a apoyar a las familias en función de evitar que caiga más gente bajo el límite de la indigencia, que estaría por los 114.000 pesos, o si se iba a tratar simplemente de tratar de dar una ayuda, digamos, que al final llega a los 100.000 pesos per cápita en una familia hasta 400.000 pesos. Ese es el acuerdo, o sea, y todo el que quiera revisar el acuerdo está bastante claro que es esos números, ¿no? Ahora, el acuerdo tiene una finalidad política distinta, que es reconstruir la política de los acuerdos. Creo que lo dijo Juan Andrés claramente. Se reconstruyó la política de los acuerdos con este documento. Se reconstruyó, claro, ¿no? Momentáneamente, provisoriamente, para este año quizá, ¿no? O para la discusión presupuestaria. O para esta semana. Claro, pero eso no significa que se haya reconstruido algo que sí se rompió en Chile, que no es solamente la confianza o la percepción, creo yo, sino que más bien es esta sensación de que tú puedes caer más allá de los límites de lo que llamamos la pobreza en cualquier momento y por cualquier situación. Y esa es una situación que vive a estas alturas incluso gente que tiene emprendimientos y que está sufriendo, y estoy hablando de lo que hemos escuchado aquí en la radio. Entonces ahí hay una cuestión que no me parece que esté en el plano solamente del debate de las posiciones políticas, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo en que exista en este debate político la extrema derecha y la extrema izquierda. Lo más probable es que si eso existe, no haya estado discutiendo esto. Los que estuvieron discutiendo esto, que no fueron tantos, digamos, sí, efectivamente hay declaraciones desde fuera del acuerdo que lo han cuestionado porque sí, digamos, por el sentido del acuerdo, la profundidad del diseño del acuerdo, pero los que estuvieron dentro sí han discutido respecto de la pobreza, respecto de la situación social en Chile, y ahí, si bien hay grandes acuerdos, también hay diferencias respecto de qué hacer sobre la población, y la población, y termino nomás reiterando que no es percepción, es que la gente ha caído en su ingreso en estos 3 meses y va a seguir cayendo. Por lo tanto, los niveles de pobreza en el país van a aumentar y eso va a ser un dato político muy relevante para las próximas elecciones, por ejemplo. Eso es así, Víctor, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Todas las cifras de las que disponemos y los análisis más sensatos apuntan precisamente a eso. En Chile se había producido un avance muy significativo de superación de la pobreza y esa superación de la pobreza, como es reciente, se encuentra todavía cerca de ese umbral. Entonces cualquier retroceso te vuelve a una situación de pobreza y eso es muy dramático. El que ha escrito sobre esto es el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Este terror que justificadamente tienen las familias y tiene la gente de volver a la pobreza, tiene una fuerza política en la generación de percepciones a las que decías tú, que es muy, muy poderosa y sería poco sabio políticamente no poner atención a esa percepción poderosa. Es precisamente porque se había superado el umbral por mucha gente que existe este verdadero temor visceral a volver a caer de nuevo en la pobreza, y eso es un revulsivo político de primera envergadura. Ahí estamos completamente de acuerdo. Y por cierto, aun cuando no tenemos cifras exactas, todos nosotros sabemos que esta situación crítica
va a impactar de manera muy fuerte a las economías de mucha gente, no solo trabajadores que pierden su trabajo, sino que también pequeños empresarios o economías más o menos informales se van a ver y están ya siendo fuertemente afectadas. Y la cuestión que hay que plantearse de nuevo es que el Estado tiene una capacidad de gasto, tiene una capacidad de endeudamiento también que puede utilizar, pero pasado esos umbrales de la capacidad de gasto y de la capacidad de endeudamiento, el Estado deviene impotente. Entonces, ¿cuánto más va a durar la posibilidad del Estado de, vía gasto o redireccionamiento de gasto o vía endeudamiento, resolver esta situación? Es una cuestión que va a ser objeto de debate en los próximos, yo diría, meses. Porque Pronto los próximos 2 o 3 meses están cubiertos. 3 meses. Claro, pero de ahí para adelante, de nuevo nos instalamos en una incertidumbre completa y eso va a ser motivo de discusión y va a ser, creo que, muy interesante, porque ahí se va a plantear realmente la tensión entre lo que en algún momento también hemos conversado aquí, la protección de la vida física de cada uno de nosotros del virus, versus la protección del proyecto de vida de cada uno de nosotros y de Chile como sociedad. Va a ser una discusión que va a ser dramática si es que el virus no cede, sobre todo. Si cede el virus y podemos volver a una razonable normalidad como lo que ha ocurrido en Europa, bueno, quiere decir que nos salvamos más o menos, pero si el virus no cede por la razón que sea, va a ser una discusión muy, muy dramática y al mismo tiempo muy interesante. Egon Mira, yo tengo la impresión que estamos discutiendo dos dimensiones que son distintas. Uno, el acuerdo. Y otro es el nivel de vulnerabilidad estructural que tiene el país y que se está empobreciendo. Voy a separar las cosas. No voy a hablar del acuerdo primero, pero están interconectadas. A ver, Chile es un país que tiene una vulnerabilidad estructural que se traduce en lo siguiente. Tú pierdes el trabajo hoy día y en un mes más estás en situación de pobreza o indigencia. Eso se llama vulnerabilidad estructural. ¿Y por qué se genera? Muchas veces se produce y se genera porque el sistema de protección social que tiene el Estado nuestro no protege, sino que te deja con una vulnerabilidad o una fragilidad que tú pierdes el trabajo hoy día y en 2 meses más puedes estar en situación de vulnerabilidad. Eso sin duda que se ha acrecentado, sin duda que ya hay indicadores que dicen que estamos con un trimestre o tenemos ya indicadores de pobreza entre el 10 y el 12%, en mujeres es peor, no estamos empobreciendo, los honorarios que hablar están aún más empobrecidos. Es decir, eso yo creo que la situación es absolutamente compleja, dramática, etc. Segundo, ¿cómo resolvemos eso? Es la pregunta. Para eso está la política. Y la política, en esta discusión, tiene 2 dimensiones. Una, la dimensión de la urgencia. 2, lo que entiendo yo, hay un sector de este país que quiere preservar. Por un lado, algunos quieren preservar un modelo de libre mercado por la caridad y que esto lo resuelva don Francisco con una Chile ayuda a Chile. Por otro lado, están los que dicen es hora de cambiar el rol del Estado, subir los impuestos, transformar este Estado en un Estado subsidiario, en un Estado de bienestar. Así lo traduzco, así lo reduzco. Esa discusión, en mi concepto, hoy día no está calando en la ciudadanía que está perdiendo el trabajo. No está calando en la ciudadanía que necesita pagar la luz. No está calando en la ciudadanía que necesita comer. No está calando en el pequeño empresario que perdió el trabajo y que no aplica para los beneficios del Estado. Entonces, frente a eso, cuando alguien sale de la mesa de un acuerdo porque quiere un estado de bienestar con más impuestos a los mega ricos, queda la sensación de que ese que sale de la mesa se está oponiendo a aquel que necesita pagar la luz. Si tenemos un problema en eso, no en lo que persigue Giorgio Jackson, no en lo que persigue José Antonio Kast con sus medidas, no en lo que persigue un sector de este país que cree que todo lo puede resolver por la vía de la caridad y por un Chile ayuda a Chile, porque esas 3 visiones que te acabo de dar se disputan en las elecciones presidenciales. Ahí hay tiempo para demostrar y para decir qué Chile quiero. Hoy día tengo la impresión, Víctor, Miguel, y esto es lo que quiero transmitir, por Dios, hay una urgencia que hay en un sector de la población que se requiere ahora. Esa urgencia, creo
que al salirse de la mesa, Giorgio Jackson pierde más que los que se quedaron. Porque los que se quedaron están comunicando que están tratando de ayudar con las 100 lucas diarias a la gente que no tiene que comer, a la gente que no tiene para pagar la luz, a la gente que no tiene para pagar el agua. Es mucho más fácil defender hoy día eso que argumentar que quiero un Estado más justo. ¿Me entiendes? Creo que hay un problema de timing, no hay un problema de fondo, hay un problema de timing. Hoy, para la gente que está con problemas de pagar la luz, el agua, y que para la gente que no está en la olla común, ojo, aquí mucho se pone el tema en la olla común, pero hay gente que no está en la olla común y que lo está pasando pésimo, O sea, que lo está pasando muy mal, que tiene problemas de violencia intrafamiliar, Exacto, que tiene problemas de inestabilidad laboral, que tiene problemas con 2 hijos que están con telestudio y no tienen computador, tienen solo uno y tienen que estar compartiendo el computador. Esa gente hoy día no está discutiendo sobre el rol del Estado, chicos y queridos amigos. O sea, está discutiendo de cómo diablos resuelvo el problema en 3 meses más. Agrega eso los campamentos, o sea, la cantidad de migrantes que hay, etcétera, o sea, el abandono, todo eso. O sea, sí, efectivamente. Entonces, hay una crisis social enorme. Ahora, esa Víctor, crisis yo social... entendiendo y adorando lo que plantea Giorgio Jackson, porque yo lo comparto plenamente. Creo que hay un problema de timing, no se sale jugando bien, se sale como salía el Chano Garrido en sus últimos años de juego, dejas offside, dices salimos y tú eres el último en salir porque ya estás lento, ¿me entiendes? Entonces hay un problema de timing. Puede ser, yo hoy día he buscado, pero mira, me parece que el tema es del acuerdo no se ve afectado necesariamente por esa discusión, sino que más bien yo lo que insistía era en que me parece que el acuerdo viene a cerrar un proceso que se venía tratando de reconstituir, yo lo dije la semana pasada aquí también, desde el 15 de noviembre, o sea, ¿qué es la política de los acuerdos? Y que eso se viene a reconstituir con este documento. Que haya salido entre medio, Giorgio Jackson, etcétera, ojo porque los votos están. Y se va a aprobar la urgencia. Lo que tú llamas la urgencia, se va a aprobar. Eso se va a aprobar y se va a profundizar. Lo que sí va a haber es un debate intenso en el Parlamento. Pero este no es un acuerdo noventero de la concertación con la derecha. Oye, Víctor, si este no es un acuerdo de la desconcertación con la derecha. Si creo que, por favor, miren, si tú hablas, hagan este ejercicio, de cada 10 personas, si tú hablas que van a haber 100.000 pesos en vez de 60, hay mucha gente que está diciendo, chuta, con esto ya me alcanza para algo. Entonces, pero cuando tú le dices a esa misma persona, oiga, pero los que no están de acuerdo con esto quieren que en definitiva tengamos un estado, déjenlo para 3 meses más, necesito pagar la luz, necesito comer, necesito pagar el agua, necesito comprar un computador, ¿me entiendes? Ese es el punto en que yo me preocupa, en definitiva, en la discusión política. Porque hay alguien que queda atrás con el argumento. Política. Ahí no es que se esté rompiendo el debate político, o sea, al contrario, o sea, lo que está produciéndose en Chile es el otro fenómeno. Lo que se está haciendo es reconstruyendo. Pero cuando tú tienes hambre, Víctor, o tienes problemas graves que resolver, lo menos que te queda tiempo es para leerte un libro y entender el rol subsidiario o benefactor del Estado. Lo que menos tiempo tienes es para eso. Sí, ¿entiendes? Pero desde afuera, y hay mucha gente Chile, que está en esa. El dato político es que se llegó a un acuerdo. O sea, independiente de los bemoles de quienes estén o no estén. O sea, el dato político real es el acuerdo. Es que Chile llegó a un acuerdo. Pues. Y eso era un déficit de la clase política gobernante o de la parlamentaria, digamos, que venía enfatizándose desde el 18 de octubre de una manera muy especial, con mucho énfasis, que se retoma el 15 de noviembre y que ahora termina cerrándose con este acuerdo. Así es. Y yo estoy completamente... Es un dato político, a ver, grueso, yo aplaudo que se haya llegado a un acuerdo que en el folleto, en el discurso, aumenta 100.000 pesos per cápita. Porque créeme que he conversado con mucha gente que necesita esos 100.000 pesos. Claro. El punto es que yo no estoy de acuerdo
Y aquí es donde me cuelgo del argumento de fondo, que la desigualdad, la pobreza y los problemas estructurales de Chile que se vienen después de esta pandemia se resuelvan así. ¿Me entiende? O sea, Y quiero ojo, porque que- van a impactar en las elecciones. Sí, pues, pero ese es otro timing. Ese es otro partido. Lo que quiero que me entiendan que ese es otro partido. Esa es la final de la Copa. Este es un partido de octavos de final que hay que ganarlo en términos futbolísticos. Y siento yo que hay un jugador o que hay jugadores que se prefieren quedar en el camarín y no salir a jugar, aunque no sea el partido que quieren jugar o bajo la regla del juego que quieran jugar. Mira, si igual uno en un partido puede simular una lesión, digamos, ¿no? Sí, O porque o dicen que tirarte mira, más esa allá de camiseta la donde- usaron en los de donde 90, estás cayendo. esa camiseta está manchada, etcétera, etcétera. Claro. O sea, O sea, así es el yo fútbol, con eso, pero no es que de aquí haya verdad, habido un yo prefiero quiebre salir de a jugar algo, un partido. digamos, no. Bueno, yo creo que eso es cuestión de timing. Yo creo que este no es el momento de discutir. Este no es el momento de discutir porque la gente que te está escuchando está esperando cuestiones muy concretas, muy rápidas y que ni siquiera se han podido consolidar. Cuando se anuncia, mira las contradicciones, cuando se anuncia que se van a suspender los pagos de los servicios básicos y el propio gobierno te pone un aviso, o no sé si lo habrá concretado, pero te dice, mira, aquí hay vicios de inconstitucionalidad. O sea, aquí tenemos un problema grave. Le anuncias a la gente A y después tú mismo dices, pero hay un B o un C que no podemos, que vamos a ver si se puede resolver. Ese es el guión que te decía yo que tiene París. El guión que tienen todos los ministros. Hoy día mucha gente, mira, el retiro del 10% de la AFP tiene un 83% de apoyo en la población. Claro. ¿Cómo lo Natal, resolvemos? qué sé yo. Egon Montesinos, presidente del Centro de Estudios Regionales, Víctor Godoy, encargado de comunicaciones. Presidente, me pusiste ahora. Presidente, emperador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, Víctor Godoy, encargado de comunicaciones de la Dirección de Vinculación con el Medio, haciendo República de los Ríos en Radio Universidad Austral de Chile. También está Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Juan Andrés, incorpórate a la conversación, por favor. Obrero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Juan Andrés. Yo creo que efectivamente se trata de discusiones distintas. Yo creo que toda la gente que tiene que pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, entre paréntesis, ¿ustedes pagaron la cuenta de la luz? Porque yo tuve 150. No, yo no quiero ni decir cuánto me salió, pero es una cosa verdaderamente atroz, es una cosa que uno que ha conservado su sueldo y todo, sufre un shock, y el otro shock es cómo ha subido la cuenta del supermercado. Yo no sé si ustedes hacen las compras en sus familias, claro, pero yo hago las compras en la mía, y en este periodo de 2 meses he visto, sí, me topé con Egon en la frutería el otro día. A pesar de la máscara, nos reconocimos, de la mascarilla. Hoy no te había conocido, te habías cortado el pelo. El impacto sobre los presupuestos familiares de esas cuentas que son de sobrevivencia es brutal. Entonces, son efectivamente discusiones distintas. Cómo salimos o cómo navegamos en esta contingencia y qué tipo de sociedad armamos hacia el futuro. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con Víctor en el sentido de que el hecho político del acuerdo de ahora es un hecho político que es muy significativo y que permite recobrar alguna esperanza de que en la discusión futura pongamos los hechos y la razón y la historia en la discusión, y no solamente la percepción subjetiva y estomacal, porque eso le hace mal al país, definitivamente. La discusión sobre qué tipo de sociedad nos gustaría compartir es una discusión que merece razonabilidad, que merece prudencia, que merece disposición a encontrarle razón al adversario en lo que efectivamente la tenga. Y en ese sentido creo que este acuerdo es un buen anticipo, es un buen signo, como lo son también las actitudes del ministro París.
que no sé si se pronuncia entre paréntesis París o París. Habrá que averiguarlo. París porque no tiene acento, o sea, no tiene tilde, ¿no? Ajá. Claro. De todos modos, no es que el acuerdo resuelva esta cuestión. O sea, yo lo que me refiero también es que el acuerdo representa un acuerdo de los que firmaron el acuerdo, que representan además los votos necesarios para que eso se transforme en ley, lo cual no significa que eso se vaya a traducir efectivamente en un gran acuerdo nacional en que la población que tiene los problemas que ya hemos detallado vaya a estar muy interesado en revisar y evaluar y conversar en la casa, digamos. O sea, no pero creo que el acuerdo tenga ese impacto, a la digamos, gente ¿no? lo que le importa hoy día es tener Eso es otra cosa, claro. un pan que llevarse a la boca, ¿no? Exacto. Tener luz para conectarse y leer y cocinar con luz en su casa. Y por eso yo digo que porque eso va a impactar en las elecciones. O sea, que Eso va a el Víctor, problema sí, político va a en ser eso después. estamos completamente de acuerdo. Yo lo que te digo es que es cuestión de timing, porque si tú te restas argumentando eso, pareces que te estás negando a resolver un problema que es grave hoy. Ese es el punto que te digo. Entonces, yo por eso te pongo el otro ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando se discuta esto? Porque yo creo que se va a discutir en algún momento la posibilidad del retiro del 10, 15, 20% de la AFP. Y cuando se niegue un sector de los parlamentarios, porque se van a negar. ¿Qué va a pasar? Ahí la cuestión va a ser al revés. Porque finalmente Sí, claro. la discusión, alguien se puede negar a propósito de que sostiene dogmáticamente y doctrinariamente que el rol del Estado en materia de protección y previsión social no debe considerar el retiro. Y otros argumentando que el rol del Estado en materia de previsión y protección social sí debe contemplar el retiro para situaciones de urgencia. Y otros se van a sumar de manera populista y demagógica porque el 80% de la población lo está pidiendo. Entonces, ahora, ¿por qué se discute eso? Es porque hay que darle liquidez a las personas. Y está el argumento instrumental de estos 3 meses. Pero esa no es una discusión que amerite, por ejemplo, llevar a que discutamos el rol del Estado, porque hoy día la gente necesita otra cosa. A eso me refiero. Yo te digo, mira, a mí no me gusta cuando dicen que el acuerdo es un acuerdo noventero y que es un acuerdo de la concertación y de la nueva mayoría. No me gusta, porque vaya que hoy día hace falta tener ese tipo de señales, porque mientras discutimos el rol del Estado, hay gente que no tiene para pagar la luz, hay gente que no tiene para pagar el agua y no tiene para pagar el comida o los abarrotes diarios. Entonces, mientras nos discutimos en eso, se sigue estableciendo el statu quo, y el statu quo hoy día ¿qué es? Que hay gente que está perdiendo el trabajo, que hay gente que está perdiendo el empleo, que hay gente que no tiene recursos y que más encima le están pidiendo que se quede en la casa y no tiene con qué parar la olla en la casa. Sí. Esa es la discusión de hoy, inmediata, y es lo que hay que resolver. Si eso se resuelve con acuerdos, con cambiar el rol del Estado, ojalá, mira, si llega un acuerdo, toda la élite política dice vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado de bienestar, aleluya, aplaudiría de rodillas, pero eso no va a pasar, porque hay un guión del gobierno que es de derecha que no considera que eso debe ser así. Entonces, si alguien quiere restarse porque quiere cambiar el rol del Estado, bueno, está bien, explíquele a su electorado eso. Pero hoy día hay un sector mayoritario de la población que requiere liquidez, que requiere no la caja de alimento incluso, sino que requiere que en su cuenta RUT le llegue para gastar la plata. Requiere que ojalá de 60 se pase a 100, como fue lo que se logró el acuerdo. Y algunos están sosteniendo, más del 80% de la población, que hoy día ojalá pueda retirar hasta el 10% del fondo de pensiones. Esa es la discusión inmediata porque estamos en una mega emergencia. Entonces, cuando tú te restas de esa mega emergencia por cuestiones doctrinarias, tienes que explicarle a tu electorado, y no tan solo a tu electorado, tienes que explicarle a un gran porcentaje del país por qué te estás restando de ese tipo de medidas. Bueno, Andrés. Sí, yo coincido con esa aproximación. Yo creo que la izquierda más extrema va a pagar un costo significativo político por este acto de restarse del Y la derecha acuerdo. también, Juan Andrés.
Y la extrema derecha también, sin duda. Y la extrema derecha lo mismo. Yo estoy convencido de que la gente en Chile es sensata y moderada, y que privilegia de manera muy fuerte la sensatez y la moderación en los políticos que pretenden conducir la vida del país. Y entonces restarse creo que es un muy mal negocio por lado y lado. Me gustaría referirme a esta propuesta del retiro de los fondos de las AFP. Yo tengo la impresión de que si las cosas se ponen complejas, como decíamos, más allá de los 3 meses que tiene vigencia este acuerdo de rescate financiero de la gente más pobre, la discusión va a ser breve. Y va a ser favorable al retiro, entre paréntesis, porque no hay razones constitucionales muy fuertes para impedir ese retiro. Así es. Así es. Da una paradoja que es muy curiosa. El diseño del sistema de capitalización individual en fondos de pensiones supone que la propiedad de los fondos es de nosotros los trabajadores. Y la característica esencial del derecho de propiedad es la facultad de disponer, de decidir qué haces tú con lo tuyo. Si yo soy dueño de este chaleco, entonces eso quiere decir que yo puedo decidir no solo sacármelo, ponérmelo, sino que puedo decidir venderlo o quemarlo en la combustión lenta de mi casa. ¿Por qué razón? Con los fondos de las AFP ocurre entonces algo tan radicalmente distinto. Uno puede decir, mire, porque hay razones de política social, etcétera, que limitan el derecho de propiedad. Vale, perfecto. Pero cuando esas razones de política se contraponen a una razón de política que tiene, por un lado, un componente de emergencia y de subsistencia de la vida, yo creo que la duración del debate va a ser corta. Y si la opción es, mire, no tenemos posibilidades de volver a una actividad económica rápida que permita satisfacer las necesidades más básicas de la población, no tenemos capacidad de redirigir gasto en el aparato público y no tenemos capacidad de endeudamiento, a mí me parece evidente que un 10% de los fondos de la AFP es una muy buena solución. Una discusión de esta misma naturaleza, pero no contaminada por la generalidad de la emergencia, sino que solamente basada en una individualidad de una emergencia, se dio el año pasado, a propósito de 2 casos, uno en Punta Arenas y otro en el norte, no me acuerdo dónde, de gente que tenía una situación crítica de salud, sí. Y que se fue al Tribunal Constitucional para pedir el retiro de la totalidad de los fondos, para hacer frente a situaciones como, oiga, me quedé sin pega, me van a quitar la casa y tengo estos fondos aquí acumulados que no sé si me van a servir para la jubilación, porque no sé si voy a llegar a la jubilación o me muero antes. Y el Tribunal Constitucional decidió que la negativa al retiro era constitucional, era válida. Pero no estoy nada de seguro, más bien estoy convencido de lo contrario, de que ese mismo argumento se pueda replicar cuando es toda la población la que está en una situación complicada. Tengo que, estimado señor conductor y sumo pontífice de esta conversación, tengo que retirarme porque tengo una reunión de posgrado de la facultad a las 10. Sí, yo precisamente Juan Andrés, yo precisamente les iba a comentar que después de la pausa nosotros, de hecho, tenemos una entrevista con la prorectora de la Universidad Austral de Chile, Maite Castro. Quería anunciarles precisamente que estábamos entrando a la última ronda de conversación. No quiero introducir más temas, pero sí subrayar, no sé si lo hizo Víctor en algún minuto, a propósito de haber crecido en otro tiempo. Yo crecí en un país que tenía extrema derecha y extrema izquierda, y te prometo que en lo que está haciendo Giorgio, por ejemplo, no veo nada de extremista. Yo conviví con extremismo. Me parece que también es una expresión un poco de otro tiempo. A lo mejor también habría que hacerla ver, Juan Andrés. Despidámonos.
Yo como explotado y A lo mejor también habría que hacerla ver, no sé. Despidámonos, ¿te parece? no, un saludo muy cariñoso, en primer lugar, a todas y todos los que nos oyen a esta hora de la mañana, los días miércoles. Y desde luego un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Siempre es un agrado conversar con ustedes, informarse, debatir, contrastar puntos de vista. Creo que es el tipo de ejercicios que le hacen bien a la sociedad, aunque sean hechos por 4 personas en una radio de una universidad regional. Muchas gracias. Un abrazo muy cariñoso. Gracias. Oye, Miguel, Egon Montesinos. antes de despedirme, yo quería decir que en ningún momento he dicho que Giorgio Jackson es de extrema izquierda. Yo dije que su actitud de restarse es una actitud que en este tiempo, en este timing, para la explicación a la gente que necesita todo aquello que yo ya he señalado, queda grande la explicación. Sí, es decir, yo que soy un admirador de él razones, y que me gustaría que en algún momento yo lo sea último que candidato quisiera presidencial. yo lo último que quisiera es estarlo defendiendo, pero sus razones tendrá. Escúchame, Lo último que yo que quisiera verlo de candidato presidencial, y si lo es, probablemente votaría por él, Giorgio Jackson. Me encantaría, cuando cumpla la edad para ser candidato. Creo que fue no me gustó verlo ahí, al menos. No sé si será equivocación, no sé si él lo va a señalar así, pero y tampoco lo van a reconocer así, pero no me gustó verlo así. No me gustó para nada verlo en esa situación, porque creo que hay otro tiempo para discutir eso, que te rompió y va a el haber corazón, mucho más cancha para discutir eso. Parece que te rompió el corazón. ¿Qué cosa? Es la actitud de Giorgio. Te noto herido. Sí, porque, o sea, a mí me gusta su liderazgo, por supuesto, pues si yo soy de centro izquierda, pues, hombre, si no, y me gustan ese tipo de liderazgo fresco, pero tampoco me gusta que los liderazgos frescos ninguneen a la política de los 90, pues, hombre, si aquí la política no se construye a partir de cuando uno llega, hay mucho terreno ganado. O sea, la gente que cree que puede, por un cambio de chip, a la gente persuadirla diciendo, mire, lo de aquí para atrás es malo, y lo que yo le propongo para adelante es bueno, eso es populismo, eso es demagogia. Yo no creo en eso, pero sí creo en los líderes que son capaces, hombre, con las trayectorias institucionales previas, un poco en la lógica de la path dependence, las trayectorias institucionales previas construyen y mejoran lo que hay que mejorar. Pero hoy día, créeme que hay mucha gente que valora acuerdos. Hay otras que no, probablemente, pero hay mucha gente que sí. Eso. Oye, yo no quiero... Sí, nos vamos a despedir diciendo 2 cosas. Una cosa que no mencionamos en este programa, yo lo tenía pendiente de mencionar desde el comienzo, a propósito de la concurrencia de Juan Andrés Varas y de Egon Montesinos. Solo lo vamos a mencionar, no lo vamos a comentar, es que los estudiantes de la Universidad Austral de Chile, entiendo, se encuentran en paralización. Y lo segundo, Víctor, no sé, saludar a Carmen Carrillo, la memoria, si no me falla, Marvin Navarrete Jaque, nuestra amiga de la zona central, y Carl Altman, entiendo que estaban comentando. Dilo, por favor, en las redes sociales. Sí, quería mencionarlo porque ha estado más intenso que lo normal el debate. Yo supongo que también es porque tienen, no sé, pues, o sea, tienen una posición respecto a lo que se dijo. Carla Altman Feche, decíamos, que está con nosotros. Claro, plantea esto de que no es solo percepción en relación a la pobreza. Ojo, la pobreza y riqueza también se miden en relación a los avances y potenciales materiales de las sociedades. Es engañoso medirla con el pasado. Y argumenta varios elementos más que están allí en el chat del Facebook de la radio. Marcela Muñoz, en una línea, alude respecto de que también siente que debe hacerse ver, porque después de observar personalmente, dice, cómo se vive en diferentes partes de Europa, y está en Lisboa, la desigualdad, dice, en términos numéricos en Chile es enorme. El costo humano, etcétera, digamos, el costo de salud mental, física, digamos, es radicalmente mayor. Marcelo Medina, saludos también. ¿Quién dijo que había que hacerse ver? Dice, no limosnas a pesar del hambre. Bien. Carmen Carrillo, saludos, un abrazo, colega nuestra, y a todos los demás que están. Marvin Navarrete, por supuesto, que siempre está con nosotros. Me perdí también eso de que hay que hacerse ver.
hay que hacerse ver. Marcela Muñoz dice que a propósito de la desigualdad, ella está en Europa, de la desigualdad presente en Chile, probablemente va a tener que hacerse ver también porque está un poco golpeada personalmente por esa Pero experiencia. ¿por qué dijo de hacerse ver? ¿Quién dijo hacerse ver? Yo me perdí de ahí. Fui a buscar agua ¿te parece? Te perdiste el mejor momento. Oye, ¿Pero de qué cosa? ¿De hacerse ver? te lo contamos por el chat, son las 10 de la mañana con 4 minutos. De regreso de la pausa vamos a estar conversando con la prorectora de la Universidad Austral de Chile, Maite Castro. Egon, un abrazo grande, chau. te pasaste. Te mandamos un chat y ahí te contamos. O revisa el podcast, va a estar en la página de radiowatch.cl. Gracias, Sebastián, vamos a la pausa. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional